Ok, ahora sí, muy buenas tardes a la clase el lunes 27 de diciembre. Sí, ya nos queda esta semanita porque ya acabamos el 30, como quedamos, creo que vamos a quedar el 30, el jueves, sí, entonces nos quedan cuatro clases, a menos que con Poli queramos decidir hacer una más el viernes, pero por el momento va a ser hasta el jueves 30, como habíamos mencionado. Eh, Hasta el momento hemos venido manejando bastantes cosas en general. Realmente me siento muy a gusto y muy satisfecho porque es más, se superaron muchas cosas que incluso no se habían contemplado, sí se habían contemplado, pero no, a priori no pensamos que iba a resultar como está resultando. Entonces, realmente, en primer lugar, me siento muy orgulloso por lo que se ha venido trabajando y por ustedes también, chicos. Sime, Osmin, todos los que han participado, Patricia también por venir, algunas otras personas que también estoy yendo, viniendo, que cada uno ha aportado mucho a lo que hemos venido trabajando últimamente. Y vamos a empezar la semanita con esa actitud, ya de dar ese último pequeño paso, si es el último pequeño tramo de todo lo que hemos venido trabajando en este laboratorio. Em, y bueno, ya estos últimos días, sí, estos últimos días han sido muy profundos, potentes, pero más que nada también por la misma profundidad, ¿no? Por la misma profundidad que hemos venido trabajando. Se despertaron muchos el tema de las cosas existenciales que a veces nosotros podemos presentar, issues existenciales que podemos tener. Y esta última semana se presentó mucho el tema de lo que es nuestra resistencia al cambio, ¿sí? Nuestra resistencia al cambio, nuestra resistencia a dejar nuestra zona de confort también. Y cómo, si esto llevamos a la óptica de Crutaña, cómo eso incluso nos saca, es más, inevitablemente nos va a sacar de ese estado de gratitud por inercia, ¿sí? Por un tema de que es la naturaleza misma de nosotros y nuestras emociones, que al momento de que sentimos que las cosas que teníamos ya no están, o sentimos ese cambio, comenzamos a tener sufrimiento, nos da miedo, ¿sí? Se despiertan muchas cosas y la gratitud, por lo tanto, en esos momentos es muy complicada, por no decir que ni siquiera la sentimos, ¿sí? Entonces, para seguir trabajando un poquito en eso, y más allá de, es más, para seguir en la óptica de todo esto, lo que es el cambio, en todo esto que, es más, estamos entrando a un nuevo año, ¿sí? Y ya falta poco realmente. Vamos a hacer la clase, ¿sí? Yo creo que hoy día la clase sea un poco más suave de lo habitual, por lo mismo que hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces hoy vamos a seguir haciendo la parte práctica y vamos a comenzar a agarrar distintas aristas desde ahí. ¿Está bien? Entonces les voy a pedir que se pongan en una posición para meditar. Vamos a comenzar a hacer la práctica desde ahora mismo. Y cierren sus ojitos, pónganse cómodos, pónganse cómodas, ¿sí? Vamos a comenzar a hacer la práctica del día de hoy. Presten atención a su respiración. Comenzamos a entrar en sincronía. Vamos a comenzar a sincronizar nuestra observación, nuestra atención con nuestra respiración. Y permítete involucrarte desde simplemente dejando que ese aire que entra a tus pulmones, ese roce, ese proceso que estás viviendo ahorita, que te permite vivir, que es respirar, simplemente suceda. Tú no lo estás forzando. Respira, consciente. Respira conscientemente. Permítete prestar atención a tu cuerpo. Presta atención a tu cuerpo, a tu piel.
Y siente cómo al observarte, cómo al observar tu cuerpo, se siente esa presencia, y es tu misma presencia, pero se siente esa sensación de que hay una observación, de que hay una contemplación. Permítete sentir eso, permítete sentir esa experiencia de estar contemplando, de estar observando. Es, perdón, es como si tu mirada estuviera realmente posada en ti, porque está haciendo eso. Quizás no físicamente con los ojos, pero sí tu atención. Respira, consciente, consciente del evento, consciente de que estás consciente, que básicamente esa es la experiencia. Me hago consciente de que estoy consciente. Y permites comenzar a entablar una conexión entre tu conciencia, tu atención y tu cuerpo. Permite que esa conversación ocurra. Permita que esa comunicación de tu alma y de tu cuerpo suceda. Vamos a tener una respiración profunda y suave. Inhalas y exhalas. Una vez más, inhalas y exhalas por la boca. Inhalas, exhalas y te relajas. Muy bien. Y vámonos asentándonos en nuestras caderas. Vamos a tener una perspectiva distinta del último que hemos estado revisando, ¿vale? Así que les pido que tengan cero expectativas, cero control, simplemente enfócanse en habitar y sentir la experiencia, observarla. Es lo único que se necesita para esto. Quiero que contemples como si en tus caderas, especialmente si es que conoces el chakra base, permítete sentir la energía que hay ahí. Y si quieres realzar la experiencia, imagina que hay es como una luz roja que comienza a surgir desde ahí. Simplemente presta la atención a esa convección que se encuentra en nuestras caderas, empezando desde el chakra base. Y observa cómo esa energía comienza a subir poco a poco y sigue subiendo por todo tu tronco, toda tu espalda. Permítete sentirla, por ejemplo, en la boca del estómago.
Y observa cómo sigue subiendo en tu pecho, cerca del corazón. Observa cómo hay una convección desde el inicio y sigue subiendo. Por ejemplo, ahora por la garganta, llegando hasta la parte de atrás de nuestra coronilla, perdón, de nuestra cabeza, subiendo hasta el centro de nuestra misma cabeza y llegando a nuestra coronilla. Permítete observar ese recorrido y observa cómo eres energía. Observa cómo tu cuerpo energético tiene un comportamiento, cómo va fluyendo, va distribuyéndose. Independientemente si previamente ya has contemplado esas partes o quizás no, simplemente permítete observar esto como si fuera la primera vez. Permítete acostumbrarte a ese estado y comienza a contemplar la idea de que no solamente eres carne y hueso. Permítete darte cuenta cómo aparentemente en este cuerpo tangible que tiene forma, que tiene definición, hay una parte que puedes observar que se mueve, que está cambiando. Y así poco a poco podemos buscando ir yendo a las más sutilezas. Ahora conecta con esa experiencia de sentir todo esto y permítete observar tu abdomen. Y observa cómo ese movimiento que veíamos de esa energía que va subiendo, cómo también hay un movimiento en tu parte emocional, en tu cuerpo emocional. Permítete conectar con esa experiencia de simplemente sentir. Y esa experiencia de sentir eventualmente te genera ideas, te genera conclusiones. Y ese es tu cuerpo mental, tu plano mental. Puedes subir a tu cabeza y prestar atención simplemente ahí. Y así como estás observando esos puntos, permítete ver cómo estás observando todo esto. Y sabes que eres tú, pero tienes esa sensación de poder observarlo, incluso como si fuera un evento no ajeno, pero que simplemente está sucediendo. Es muy fuerte y muy evidente esa sensación de simplemente observar, de contemplar. Y vamos a quedarnos ahí, en esa experiencia de hacernos autoconscientes de todo esto. Y entonces, todo lo que nosotros a priori
tomamos como verdad, nuestro cuerpo especialmente, nuestra forma, nuestra cara, nuestro color, la temperatura, el tacto, todo. Todo eso, aún más a pesar de ser parte de ti, tu parte inicial en donde tú observas y donde realmente ocurre todo lo demás, que es tu conciencia, realmente no tiene esa forma. Y vamos a comenzar a llevar nuestra atención simplemente a esa parte de nosotros que es nuestra conciencia, o sea, nosotros, pero que realmente carece de forma. Y permítete simplemente contemplar esa idea, esa experiencia. Permítete vivirla para realmente después sacar tus propias conclusiones. E igual eso es después. Simplemente respira y contempla. Contempla de ti habitando en tu cuerpo y aún así sin tener forma. Si se despierta alguna resistencia, que quizás puede ser miedo o orgullo, respíralo. Tampoco lo luches, simplemente observa esa parte de ti también que está reaccionando. Vamos a ser suaves. Lo único que quiero con esta contemplación es observar ese movimiento al no tener forma. Y cómo tu conciencia, al no tener forma, está interactuando contigo mismo, contigo misma, tu cuerpo, con tus emociones, con tus pensamientos, con lo demás, con el exterior. Y observa cómo ese movimiento, hay esa sensación de existir y se siente muy claro el sentimiento de que esto es una experiencia. Y experiencia básicamente es eso, experimentar, vivir lo que está ocurriendo en el presente. Permítete simplemente soltar, o es más, soltar ese ímpetu de querer sacar una conclusión a priori, sacar una conclusión inmediata. Simplemente experimenta la experiencia, vive lo que es vivir una experiencia, lo que es estar en ese estado de experimentar. Y permítete sentir ese movimiento. Y date cuenta cómo en este estado en ningún momento te has puesto a pensar o en ningún momento ha habido lugar para algo que no sea aquí y ahora.
Y ponte a contemplar esto. Esta experiencia la tienes siempre. Como conciencia, no experimentas nada más que no sea tu aquí y ahora, el presente. Por lo tanto, el pasado no existe. Por lo tanto, el futuro tampoco existe. Respira. Simplemente contempla aquí y ahora. Permite que tu mente deje de pelear. Permite que todo lo que tú crees y sabes y aseguras sobre lo que es el tiempo se calme o simplemente deja que todos esos pensamientos surjan. Tú solamente contempla aquí y ahora. Y lo único que tienes que hacer es observar. Es estar consciente de que estás consciente. Y permítete sentir esa ondulación, ese movimiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigan ahí. Vamos a tener una respiración profunda y exhalamos por la boca, suave. Inhalas. Exhalas. Y seguimos contemplando aquí y ahora. Nada más. Y date cuenta cómo en esta aquí y ahora no hay miedo, no hay preocupaciones. Y observa cuánto nos enganchamos en pensar escenarios que queremos que sucedan o escenarios que tememos que sucedan, o cuánto nos enganchamos en el pasado, en cómo y esto no hubiera pasado, o cómo me hubiera gustado que esto fuera una forma distinta. Y permítete contemplar cuánto porcentaje de tu día, y me incluyo, estamos simplemente en esa rutina, en lo que tengo que hacer, en lo que no hice, en lo que pasó, en lo que puede pasar, en lo que no quiero que pase. Y mira cuánto tiempo estás enfocando en eso, en el futuro y en el pasado, e incluso dándote cuenta que ni siquiera eso existe, porque lo único que existe es tu experiencia, y tu experiencia es aquí y ahora. Ahora, que esto no signifique que el pasado no existió y que el futuro no va a llegar. Simplemente contempla cómo es una forma en la cual nuestra mente entiende las cosas y que realmente tu aquí y ahora, en el pasado, fue aquí y ahora. La persona que eras hace una semana, la persona que fuiste ayer, la persona que fuiste hace 5 años, el niño, la niña que fuiste hace muchos años. Permítete contemplar cómo en su momento, cada mirada es reconocer el ambiente en el que estás, cada experiencia, todo era aquí y ahora. Y del mismo modo, el futuro también va a ser un aquí y ahora. Y lo único que está ocurriendo es que está modulándose todo. Tu pasado y tu futuro simplemente es una modulación constante del aquí y ahora. Es una modulación de la conciencia, de la creación. Respira. Permítete abrazar esa experiencia de modular, de cambiar.
Y vamos a permanecer simplemente ahí, dejando que nuestros conceptos del tiempo, del futuro, del pasado, simplemente comiencen a transmutar también. No por el hecho de negarlo, simplemente de ampliar nuestra perspectiva y así hacernos más conscientes de cómo realmente todo se trata de un cambio constante, una modulación. Y que por lo tanto, eso significa que muchas veces cuando nos estancamos en el pasado o en el futuro, nos previene de actuar, nos previene de tomar acción y nos previene de justamente ser esa modulación y de direccionar nuestra conciencia, nuestras intenciones hacia donde queremos llegar o hacia donde tenemos que también ir, si es que hablamos de tomar acciones en concreto para el beneficio de los demás. Respira, habitando tu aquí y ahora, y permítete simplemente reposar en la experiencia. No es que viajes, pero se siente como si estuvieras viajando, porque es una experiencia muy distinta. Permítete familiarizarte y darte cuenta cómo realmente todo es una modulación constante. Y observa cómo esa modulación constante ocurre cada milisegundo en tu cuerpo, por ejemplo. Y se podría decir que es como un milagro, se siente como un milagro, porque es un evento tan complejo y tan simple a la vez, y que permite que puedas contemplar lo demás, y que eres parte de esa simulación. Respira, sintiendo tu cuerpo, habitando tu cuerpo, encarnándolo. Lleva la experiencia al cuerpo de una forma suave. Permite simplemente llevar tu conciencia a tu aquí y ahora y permitir que tu cuerpo sienta esa tranquilidad y esa paz del aquí y ahora. Incluso hay como una sensación de alegría, de asombro, de tranquilidad. Es una sensación de alegría muy sencilla, muy simple, pero presente. Y date cuenta cómo todo se mueve, se modula y hay alegría, hay paz.
Simplemente permanece ahí. Permítete integrar la experiencia. E integrar significa hacerte uno con la experiencia. Permitirte ser esa experiencia, porque eres la experiencia. Y permítete sentir cómo la conciencia está en todo lo que tú eres y en todo lo que te rodea, moviéndose, dándote forma, dando forma a todo. Y solamente hemos usado el concepto del tiempo para hacer más fácil llegar aquí y para darnos cuenta de esto que es tan obvio, pero a la vez es tan, incluso puede llegar a ser como una especie de secreto. Y por ejemplo, esto es contemplar la naturaleza desde esa sutileza de la conciencia, desde lo más pequeño. Respira, habita, siente y observa. Permanece en tu cuerpo, contemplando lo demás, contemplando el momento. Respira, consciente de que estás consciente, viviendo tu aquí y ahora. Y vamos a reposar en alegría. Contempla tu presente alegremente. Eso, respira.
dejando que tu cuerpo se acostumbre también a la experiencia. Si hay miedo o hubo miedo, orgullo o vergüenza, simplemente abrázalo. Permite que sienta esa modulación. Permítete llevar hacia esos lugares esa sensación y ese estado de calma, de paz y de alegría. Y la virtud ahí es Anuya. Anuya, presente aquí y ahora. Anuya. Ante la resistencia, ante el miedo, ante el orgullo, ante la vergüenza, Anuya. Entiendo. Y Anuya simplemente es permitir que ese movimiento suceda y entender que el movimiento ya está sucediendo y que eres ese movimiento. Anuya. Siéntelo en tu piel, siéntelo en tus huesos, en tus nervios. Anuya. Anuya. Y observa cómo tu corazón se abre y cada célula de ti se abre. Sigues habitando en Anuya y comienzas a sentir esa apertura. Y permítete simplemente abrir, dejar que cada célula de tu cuerpo se abra. Y en ese movimiento, en ese cambio, en ese suceso, date cuenta cómo hay una parte de ti que siente agradecimiento y comienza a despertarse esa sensación de gratitud, Krutanya. Y realmente no hay necesidad de que estés en agradecimiento de algo en específico. Gratitud sigue siendo gratitud y no está condicionada a nada. Krutanya. Y Krutanya incluso tiene mucho sentido con ese movimiento. Porque en Krutanya te envuelves. En Krutanya te involucras. Sigue respirando, Krutanya. Respira, habita, siente y observa, Krutanya. Y date cuenta cómo esa convección, ese movimiento, en ese involucrarte, comienza a hacerse mucho más evidente al tener presencia. E incluso lo puedes sentir en la parte baja de tu boca, el estómago o hasta las caderas. Respira.
Y por ejemplo, hemos pasado por las cinco virtudes, por ejemplo, que hemos trabajado en Budapest estos últimos meses. Shanti, Anuya, Karuna, Kritanya, Manasvin. Y no hay separación, es un suceso, es algo que va siguiendo de un paso a otro. Y todo eso es la conciencia misma, viviendo aquí y ahora. Por lo tanto, vivir y aprender a vivir en el aquí y ahora es una virtud también. Más adelante hablaremos sobre eso. Por el momento, simplemente permítete integrar esa experiencia aquí y ahora. Muy bien. Respiración profunda. Inhalamos. Exhalas. Relájate. Una vez más, vamos a permitir que nuestro sistema nervioso se desature. Respira. Exhalas. Una última vez, por si acaso. Inhalamos. Exhalas. Y regresas aquí. Vas abriendo tus ojos. Y sigues en aquí y ahora. Estira tu cuerpo también si necesitas. A veces es muy pesado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue? Quería que sea más suave el día. Quería terminar de complementar muchas cosas que hemos visto este año, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando eso estos últimos días. Eh, Más que nada también para, como mencioné hace un ratito, terminar de ampliar ese concepto de lo que es la modulación, el cambio, ¿sí? Está todo amarrado realmente, no es como que no es como conceptos separados. Em, Personalmente, ¿sí? Personalmente, a mí me gusta la espiritualidad, el crecimiento personal. Bueno, empezando crecimiento personal, terapia, porque obviamente así vamos teniendo una mejor vida, calmamos nuestras cosas, vamos resolviendo mucho, vamos sanando mucho. Eventualmente eso te puede llevar a ese camino de lo que es la espiritualidad, si es que así lo elegiste y por algo estamos aquí, por ejemplo, ¿sí? Y es muy importante tomar la espiritualidad no como algo, porque es normal, sí, es más, va a pasar, me ha pasado, sigue pasando, nos va a pasar a muchos, que es lo tomamos como algo muy aparte, ¿sí? Nos identificamos tanto con la espiritualidad, nos identificamos tanto con los conceptos mentales, más que nada los conceptos mentales, que después a veces no logramos hacer esa sinergia de realmente por qué existen, por qué hablamos de esto y después cómo aplicamos esto a lo que es la vida, ¿sí? Y mucha parte justamente de eso, ¿no? Por ejemplo, hoy día hemos tocado el tiempo perdón, el concepto de lo que es el futuro y el pasado, lo que es el tiempo, ¿sí? No sé si lo lograron sentir, cómo realmente es esa modulación y simplemente el pasado y el futuro es un concepto, ¿sí? Porque más que nada no es que no exista, sino que a nivel mental es necesario, ¿vale? Es muy necesario el concepto de lo que es el pasado y el futuro porque así lo sentimos, ¿sí? Es como nuestro plano mental entiende las cosas. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de emociones o cuando nos ponemos a hablar sobre el aquí y ahora, ¿no? Muchos hablan del aquí y ahora por ejemplo, hay bastante de lo que es el mindfulness, de lo que es estar conscientes, y hay bastantes formas de llegar a ese approach. Sin embargo, mientras no nos permitemos habitar en esa experiencia y en ese concepto e integrar la experiencia, no lo vamos a entender completamente, ¿sí? Se puede quedar en puras palabras, ¿vale? Y después por eso es muy complicado lo demás. Y por ejemplo, entrando en sintonía y más que nada por qué iniciamos y por qué hicimos esa contemplación del tiempo, ¿sí? Más que nada es para seguir con
esa temática que hemos tenido estos últimos días que surgió de lo que es el cambio, ¿sí? Hace unos días hemos tenido interacciones muy fuertes de lo que es el miedo al cambio, el abandono, ¿sí? Ese abandono existencial. Hemos tenido contemplaciones sobre lo que es el odio, por ejemplo, y muchas cosas de eso se basan en cómo nosotros perdemos nuestro centro, perdemos eso de no saber existir en aquí y ahora, por ejemplo, hablando de virtud. Y Crutaña, justamente, que estamos hablando de Crutaña, es una virtud y es un paso dentro de eso que hemos estudiado hace un mes, 2 meses atrás, que hicimos 10 días de contemplación de Rishinaya. Y justamente mencionaba, porque es parte también de lo que yo también he podido contemplar y entender, de cómo la conciencia de por sí ya tiene esas virtudes, solamente que nosotros ahora las estudiamos más y nuestro trabajo es de llevarla al cuerpo, de contemplarla. Y por ejemplo, no sé si lo sintieron, Anuya se sintió muy fuerte cuando hablamos sobre calmar esas resistencias al cambio. No sé si lo sintieron cuando comenzamos a contemplar a Anuya y llevarlo al cuerpo, porque el cuerpo eventualmente está como sintiendo, oye, pero me estás diciendo que no tengo forma, cuando yo me estoy viendo y tengo forma. Entonces es esa paradoja, ¿sí? Acostúmbrese a las paradojas, ¿vale? Pero no para tomarlos como verdad, sino que siempre va a haber esa paradoja de las cosas, ¿sí? Porque justamente por ejemplo, simplemente como por ejemplo, y ya para tarea, o si lo han vivido, por ejemplo, al habitar en la vacuidad, ¿sí? Tenemos esta paradoja de que la vacuidad no es nada y lo es todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces para encajar eso? ¿Vale? No tiene sentido en la mente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta meditación es un approach a eso. Por ejemplo, es tener esa paradoja. No quiero que la clase se vaya por ahí, realmente, porque no me interesa ni siquiera llevar la clase por ahí, pero lo menciono porque son cosas que se pueden ir despertando, ¿vale? Sin embargo, para volver a resumir todo esto y llevarlo a lo que nos concierne, que es Crutaña, ¿sí? Em, la virtud, básicamente, en grandes rasgos, van a ser mucho de la simpleza y también nos lleva al aquí y ahora, ¿sí? Pero no bajo ese pensamiento de vive tu aquí y ahora y vamos a ser felices y no, o sea, si no vives tu aquí y ahora, o sea, es más, vivir tu aquí y ahora es virtuoso porque estás realmente tomando conciencia de lo que está pasando, sabes qué es lo que está ocurriendo, sabes qué es lo que está ocurriendo a tu exterior, en las personas, por lo tanto, entiendes, anuya y sabes qué es el camino que tienes que tomar, Karuna. Y además estás en gratitud porque estás viviendo una experiencia más, Crutaña, y estás permitiéndote existir en la experiencia, Manasvin, ¿sí? Entonces tiene mucho sentido esos pasos, ¿vale? Pero es muy importante comenzar a integrar esas virtudes, ¿sí? Esas virtudes. Y lo menciono porque yo, Crutaña, perdón, que Rishinaya es un proceso que lo vengo estudiando desde hace 2, 3 años y que me llegó porque simplemente me llegó y yo no lo entendía, ¿sí? Se quedó mucho en mis primeros años en acá, en la mente. Y me siento muy feliz y me siento muy feliz de poder compartir al menos esto que yo puedo contemplar a ustedes, porque es poco a poco, ¿sí? Poco a poco, poco a poco. Y me di cuenta, y muchas personas que estamos, que hemos podido también tener estos trabajos o contemplar estos procesos como tal, siempre llegamos a esa conclusión de que es llevarlo al cuerpo, ¿sí? Y todo se resume en aquí y ahora y demás cosas, ¿vale? Pero nada, realmente me ha gustado mucho esto. Quiero que la clase se quede en la importancia de lo que es aprender a vivir aquí y ahora, en lo difícil también que puede ser por las resistencias. Y bueno, ya si uno quiere comenzar a estudiar o contemplar la vacuidad, seguir contemplando lo que es el tiempo y el no tiempo y demás cositas que se han despertado aquí, está bien, pero hay que enseñarnos básicamente lo que nos concierne, al menos en lo de ahorita, ¿sí? Aprender a vivir aquí y ahora. Y como cierre, no cierre, pero como terminando de sacar una conclusión muy importante de lo que se ha ido despertando estos días, ¿sí? El cambio, miedo al cambio, ¿sí? Todo al final es modulación, ¿sí? Y ha sido varios días tocando estos mismos temas, integrando, y bueno, espero que les haya gustado lo de hoy, ¿sí? Porque ya hemos sufrido, hemos tenido esas resistencias, y ahora estamos como que un poco más en cama con lo que es el cambio y la modulación constante, ¿sí? Que realmente eso es lo que, cuando lo extrapolamos en nuestra vida diaria, uy, me va a dejar mi pareja, me van a despedir, tengo que mudarme. Es básicamente lo mismo, miedo al cambio.
¿sí? Y justamente es aprender a vivir en virtud de eso, ¿sí? Y es muy importante comenzar a entender estas cositas para saber que al final todo es lo mismo, ¿sí? Simplemente que son situaciones y lidiar con cosas que son netamente cuestiones humanas, ¿sí? Entonces, eso al final es aprender también a llevar la espiritualidad a tu vida cotidiana, si no, no tiene sentido. ¿Sí? ¿De qué sirve de tener tu espiritualidad en tu silla, en tu sillón, que también es válido, pero si después no la vas a poder ni aplicar y ni siquiera poder transmitir incluso a los demás, ¿vale? Que es también parte del espíritu, ¿vale? Entonces, nada, solamente quería que quede eso. No sé si alguno de ustedes quiere compartir algo, hablar o algo que quizás no vio claro. ¿Todo bien? Me hace mucho sentido lo que acabas de decir aún, porque justamente me pasó eso. Empecé igual con muchas resistencias hoy día y llegó un momento en que empecé a sentir ese presente, pero como en vacío también. Y Ujú, que se entendía como lo dijiste también, que es un lleno y un vacío y es esa vacuidad que se va sintiendo, pero que al mismo tiempo es que es trabajar ahí en la no forma, po, que es eso. Y, y nada, hermoso llegar a ese punto, pero tenéis mucha razón de que no hay que salirse de repente del foco y trabajarlo en gratitud, que ujú, en el fondo son como, es un estado en el que pueden ocurrir muchas cosas y, y hay que ser como sincero con eso y simplemente sentir y sentir ahí ujú. ese estado de gratitud hermoso. Dale, dale, sí. Este, sí, de hecho, a mí me gustó mucho hoy día. Yo también hoy día no es que estaba con resistencia, sino que he venido con bastante estrés y trajín del trabajo. Y de hecho sentí mucha esa calma porque hoy día sí hubo bastante movimiento en el trabajo y el hecho de volver al aquí y ahora fue muy bonito porque vi muchas resistencias que tenía hoy día, también de lo mismo que he venido trabajando estos días que le comentaba a Osmin sobre cómo estaba integrando, lo que se habla siempre, ¿no? Cada uno viene integrando sus propias cosas y los entendimientos que he tenido me han despertado resistencias. Eh, pues nada, no sé, seguro se habrán dado cuenta. Pero mi práctica siempre me ha llevado a ese vacío por mi nombre. Entonces, por eso mencioné algo muy importante, ¿no? Y quiero que lo tomen así, y eso que también lo hemos mencionado antes, ¿no? Las cosas que se comentan y que se enseñan es muy importante estudiarlas, contemplarlas y después tener sus propios resultados, ¿sí? Porque así como yo tengo un punto de vista, cada uno va a tener un punto de vista de lo mismo, pero quizás con otros matices, y no porque sea distinto, pero porque eres tú, ¿sí? Entonces es muy importante también llevar todo esto a tu propia práctica y después tú también vas a tener tus demás conclusiones y después puedes complementar, confirmar y después también así todos nos retribuimos. Es parte, ¿sí? Entonces, es parte de eso, ese es el trabajo real realmente. Y nada, realmente muy, muy agradecido por todo. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, ya damos por concluido. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale. Gracias, Gracias, Patricia. gracias por permitirnos estar y por Dale, compartir. Patricia. Sí, justo vi tu mensaje. Bueno, creo que respondí muchas cosas de lo que, o bueno, Sí, complementé tu mensaje, entonces me siento tranquilo por esa parte. Y nada, ya nos estamos viendo en la clase de mañana a misma hora, 4 de las 4 p.m. las horas de México. Y pues lo más probable es que ya acabemos el jueves, porque voy a confirmar con Poli, pero creo que el jueves ya es la última clase. Así que si podemos ya estar los últimos... Dime si me qué ibas a decir. Sí, una pregunta, que varias veces has dicho lo mismo, pero no sé qué significa tu nombre. Ah, Abu Soki. Sí. Sí, sí, es el vacío de la alegría. Ujú. Significa eso. Ah, Sí, vale, vale. sí, contemplar ahí me ha llevado por eso te digo, es mi óptica, sí, mi óptica al final, es más, ya para cerrar, así como una especie de connotación y a ver si es que también llegan ahí eventualmente, que eventualmente van a llegar. Cuando comiencen a integrar y comiencen a tener sus entendimientos y tengan sus entendimientos, se van a dar cuenta cómo a veces esos entendimientos, en una primera instancia, porque es lo que me está pasando, así, comienzan a tener mucho sentido con comprender mejor tu experiencia, ¿sí? Tu experiencia como conciencia. Y por ejemplo, mi conciencia es Abusuki. Y básicamente comienza a interactuar bajo ese principio de lo que es
el vacío de la alegría, ¿sí? O ser la alegría en el vacío. Por lo tanto, he tenido muchas experiencias en donde mi depresión básicamente se trata de eso. No me siento feliz, no me siento amado, ¿sí? No me siento cuidado y por lo tanto no me siento feliz y me siento solo, ¿sí? Justamente es ese polo o esa parte de me siento que no existo. Y por ejemplo, en mi caso tengo bastante mucho autorrechazo porque justamente es esa parte de no existir, por ejemplo, ¿no? Y no entender muy bien qué es eso, esa impermanencia, por ejemplo. Entonces, lo comento porque personalmente mi trabajo de estos últimos meses me ha llevado a eso, a ser mucho más evidente y entender mejor ese Abusuki, ¿sí? Entonces, eventualmente, cuando sientan ese clic, porque al final es como un clic, también comiencen a entender un poco cómo lo sienten, ¿sí? Y comienzan más o menos a siempre seguir esa intuición, ¿sí? Yo lo llamo intuición, es sentir ese clic, ¿no? Y saber más o menos hacia dónde tu conciencia te va dirigiendo, ¿vale? Entonces, eso, ¿algo más que Hace quieras? un tiempo, hace un tiempo hicimos una meditación y trabajamos en la totalidad y me pasó esto, de llegar a este punto de sentir el lleno y vacío al mismo tiempo, pero que estaba en constante movimiento. Y incluso Mm. como, no sé, sentir como tus moléculas igual se van como regenerando en cada segundo y es un sinfín. Es como, Sí, sí. Sí, 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 es parte de hecho, no, como digo, es algo que cada uno tiene que comprobarlo, pero me he dado cuenta que mucho de lo que es ese crecimiento personal, ya cuando lo llevas a ese punto de espiritualidad entre comillas, que es de llevarlo a esa parte muy, muy profunda, muy sutil, te lleva justamente a ese vacío, ¿no? Comienzas a tocar verdades, comienzas a tocar esas cositas, entonces ya cada uno comienza en su propia práctica, comienzas a tener tus conclusiones, y lo bueno es que como tenemos grupos de estudio, tenemos grupos de procesos, podemos corroborar ciertas cosas, ¿no? Entonces, si has tenido esas cosas y yo también he tenido esas cosas, hay una gran probabilidad de que estemos entrando en sintonía con algo que tiene relación. Eso es lo bonito. Entonces, por eso es muy importante eso que mencionaba. Todo lo que escuchas, todo lo que aprendes, llévalo a tu práctica, porque si no va a quedar acá nomás. ¿Sí? Y lo cual es normal, ¿sí? Muchas de esas cosas que, por ejemplo, yo menciono, que Poli comenta y demás maestros que tienen mucho más años y más experiencia, comentan, en un inicio también empezamos así, ¿sí? Y soy muy honesto, ¿no? O sea, yo tenía mi concepto de lo que era, por ejemplo, el camino Rishinaya, ¿sí? O demás cosas, lo que es la alegría, lo que es el amor, en su momento tenía una forma y después poco a poco va cambiando, va cambiando, va cambiando. Entonces, eventualmente eso va a pasar, ¿sí? Va a cambiar muchas cosas y hay que estar abierto a las posibilidades, ¿sí? Porque si no, encasillamos todo. Es muy importante abrir, ¿no? Es importante, volviendo a lo mismo, permitir esa modulación, permitir esa modulación de las cosas, de tus ideas, tus conceptos. Entonces, nada, ya creo que es, sí, ¿no? ¿Todo ok? bacán, Vale. buenísimo. Súper, súper. Ya pues, ya nos vemos mañana. Ya voy a dar por cerrado. Y nada, un gusto, chicos, chicas. Ya nos vemos el día de mañana y ya faltan 3 días, así que vengan para ver cómo nos va. Un gusto. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta mañana, gracias. Bye Bacán, bye. que estén todos muy bien. Igual.